Dios les bendiga, mis hermanas. Ya comenzamos aquí la grabación. Vamos a comenzar esta clase con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia dándote gracias porque eres bueno, Señor, dándote gracias por tu misericordia. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que semana tras semana nos permite separar para hablar de tu palabra, Señor. Son grandes las cosas que estás haciendo en estas clases en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada una de las que estamos aquí presentes, Señor, y yo te pido que hoy no sea la excepción y que tú suplas esa necesidad que tengamos, sea una duda, una pregunta, lo que sea, un próximo paso a seguir. Señor, suple la necesidad de cada una de nosotros a través de tu palabra. Te pido como siempre, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que lo que aprendamos, lo que escuchamos en esta noche, Señor, sea de beneficio y de bendición para nuestras vidas. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todas las que se han seguido entrando a la clase. Dios le bendiga. Como siempre, estamos grabando y luego al final esta clase va a pasar allá a YouTube por si tuviesen que salir, pues la pueden terminar allá. Hoy no es la excepción. Siempre le digo en todas las clases, esta clase está mejor que la anterior, y hoy me reía yo misma porque digo, siempre digo lo mismo y ellas van a decir que no tengo nada más que decir, pero es que la palabra cada vez que uno sigue y uno sigue estudiándola, tiene ese efecto en nosotros. Y verdaderamente que estuve, le voy a ser bien sincera, y qué bueno que mi hermana no esté en la sala, pero hoy en el trabajo estaba tratando de trabajar y preparándome para la clase, y creo que la mayoría del tiempo fue para la clase, menos que el trabajo, porque era demasiado. Es tanto lo que se puede sacar en estos estudios que estamos teniendo del tabernáculo para aplicarlo a nuestras vidas, que, o sea, nosotros no estamos abarcando todo. Nosotros simplemente, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, lo que el Señor pone, eso es lo que estamos, ¿verdad? Enfatizando. Y en esta noche, pues vamos a estudiar lo que era el altar de bronce, donde va el sacrificio como tal. Así que te pueden imaginar cómo voy a condensar esta palabra, pero es muchísimo lo que pudiésemos sacar de ahí. Siempre me gusta hablar una base, ¿verdad? De lo que estamos hablando, por si alguien entra a esta clase y no ha visto las demás. Estamos estudiando, ¿verdad? El propósito general de estas clases comenzó como entrando al reposo de Dios, viendo qué fue lo que hizo el pueblo de Israel que no les permitió entrar a ese reposo. Estamos estudiando paso por paso en la palabra a ver qué fue lo que ellos hicieron o no hicieron para nosotros no cometer los mismos errores. Creemos que y sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos las dejó con ese propósito para que fuera nuestra guía en este caminar como cristianos. Así que para mí ha sido en inglés se dice una adventure, una aventura sumamente interesante, gratificante. He aprendido muchísimo. Hoy le hablaba precisamente a Arika y le decía a Arika, la clase de esta noche va a tocar fuerte el tema de la intercesión. Y tú vas a decir del altar del incienso, del altar de bronce, intercesión. Ustedes van a ver la relación que hay ahí. Y le hablaba a Arika y le decía, mira que yo me estaba evaluando con esta clase y yo, la maestra Brenda Lee, me encontré falta. Así que desde el comienzo le estoy diciendo que con esta clase yo me encontré falta. Yo me encontré unas áreas donde tengo que trabajar. Y tú vas a decir, y Brenda, tú lo dices así con una sonrisa, claro que sí, porque ese es el caminar del cristiano. El que se crea que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. La Biblia te va enseñando, este es el caminar del cristiano, tú vas estudiando, el Señor te va enseñando en dónde tienes que cambiar, mejorar, y esa es la vida del cristiano, y nos debe dar regocijo de que el Señor todavía está trabajando en nosotros. Mientras tengamos vida y estemos aquí en la tierra, así es nuestro caminar. Así que para mí las clases están teniendo efecto, porque si me hubiese encontrado perfecta, pues no tuviera ninguna razón de estar estudiando la palabra. Pero esta clase le digo que yo me encontré falta y le decía a Arika, wow, a mí en lo personal ya me examiné con lo que voy a estar hablando y yo me encontré falta. Así que les pido, ¿verdad? Como todas las clases, examínate, escucha, pon tu oído para ti, no para la vecina, eso es para la vecina o eso es para mi amiga, déjame llamarla ahorita y decirle sí. Nosotros compartimos la palabra y eso es bueno, pero lo principal cuando escuchamos la palabra es aplicarlo a nosotros. ¿Qué me toca a mí? Y después, claro, yo comparto con mis hermanas, pero ¿cómo yo voy a tomar esta palabra para mí? Es lo primordial. Así que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya entramos a lo que era el tabernáculo. En semanas anteriores, ¿verdad? Pues hemos ido por cada capítulo y estudiamos lo que era el candelero, y la semana pasada estudiamos lo que eran las cortinas. Ese me impactó, todos me han impactado. El candelero pude ver mi posición, mi lugar como iglesia.
Y ese texto, que ahora no tengo la cita, ese día se la di, ese texto específico que dice, ¿verdad? Que ahora somos esa luz, que no vamos a esconderla debajo del almud, sino ponerla en el candelero, me dio efecto, me dio como rasgo. O sea, lo he leído y lo entendía, pero no fue hasta que estudiamos lo que era el candelero de oro que pude entender que en realidad eso hablaba de mi posición como iglesia del Señor, porque somos, ¿verdad? Pertenecemos a una iglesia, a una congregación, pero también somos iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que componemos la iglesia del Señor. Así que en esa del candelero vimos nuestra posición, dónde estamos, dónde debemos estar. Le hablaba, ¿verdad? Que yo le confesé en aquella clase, si no la pudo ver, vaya por allí por YouTube y puede verla. Le hablé en esa clase y le dije que hubo un tiempo que yo, por distintas razones de la vida, ¿verdad? Me había dado como por vencida y yo decía, pero es que congregarse ¿para qué? Si hay tanta gente, muchos pastores que toman ventaja y hay tanto, y usé mucha excusa y el Señor me tuvo que corregir, eso fue hace tiempo atrás, no, tú tienes que congregar. La Biblia dice, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero al estudiar el candelero, ahí pude ver que realmente tenemos esa posición, tenemos que asumirla porque se nos va a llamar a cuentas. O sea, en el candelero vimos que cada rama, ¿verdad?, que tipificaba la iglesia tenía lo que era el cáliz, la flor y el fruto, lo que tipifica, tú tienes que llegar a un sitio y en la iglesia del Señor tenemos que nacer ahí, estar ahí, ¿verdad?, cuando nos convertimos, luego damos fruto, o sea, es un proceso, la vida del cristiano es un proceso y el candelero nos enseñó lo que era dónde estamos en el cuerpo de Cristo. Luego pasamos a la clase anterior, la semana pasada, y hablamos sobre las cortinas, lo que en realidad era la cobertura. Hablamos de las cortinas internas. Acuérdense en que le había dicho, y le he estado enfatizando y vuelvo y se lo digo hoy, el tabernáculo estaba compuesto de tres cosas: el atrio, la parte de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Afuera habían unas cosas, en el lugar santo habían otras cosas y en el lugar santísimo habían otras cosas. Y eso es lo que estamos estudiando poco a poco, porque cada una de esas cosas que la Biblia explica y que el Señor le habló a Moisés, y eso es lo que estamos estudiando en Éxodo, las leyes y todo. Estudiamos las leyes y luego le dijo, me vas a hacer un tabernáculo, y ahí él comenzó a darle especificaciones desde material hasta el tamaño, todo, y cada una de esas cosas representan algo. Y acuérdense que le he dicho que aunque nosotros no somos judíos, no somos del pueblo de Dios allá, judíos, somos iglesia, la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, nosotros somos gentiles. Y aunque seamos gentiles y no podemos decir, no, yo no soy judía, eso era de ellos, eso no tiene nada que ver. Aquí hablamos una clase completa donde les expliqué y les dije que la ley es de ellos, continúa para ellos, pero Jesucristo vino, la cumplió y nosotros no la aplicamos. A la ley, Pablo lo dijo, ¿quiere decir que la ley ahora no sirve? No, de ninguna manera. Jesucristo la cumplió, nosotros la aplicamos en nuestras vidas. Y este tabernáculo nos viene hablando a cada uno de nosotros en toda la área, en todos los muebles que habían y en todo. La semana pasada hablamos de la cobertura, estuvo muy buena esa clase donde pues hablamos de buena cobertura y mala cobertura. Hablamos del problema que tenemos ahora, en este tiempo de ahora, donde mucha gente o creen demasiado en las coberturas, en malas coberturas, y otros que no quieren saber de cobertura. Yo también le dije que yo era una de esas que por el abuso de muchos líderes espirituales, era del tipo que yo decía, a mí no me vengan que cobertura, porque mi cobertura es Cristo. Y sí, nuestra cobertura principal es Cristo, de todo el mundo, pero hay un orden, hay un sometimiento y debemos tener coberturas aquí terrenales. Hablamos de lo que eran los pastores, lo que eran los líderes de ministerio. Usted en su casa, su esposo es la cobertura, usted es la cobertura de sus hijos. O sea, es un orden donde no podemos salirnos, es bíblico, es lo que Dios estableció y no podemos utilizar la excusa de que muchos aprovechan esa cobertura o toman ventaja de los miembros en la iglesia y por eso yo no voy a creer. Yo era una de esas y el Señor me corrigió. No. Tú tienes que meterte a la iglesia, tienes que meterte al candelabro, pero también hay unas cortinas, hay unas coberturas debajo de ti. Todo esto es importante entenderlo y saberlo que aunque el tiempo que nos ha tocado vivir, les hablaba la semana pasada, ha comprometido muchos de estos principios bíblicos
y hace que a veces nosotros digamos, Dios mío, pero es que se ha corrompido lo que verdaderamente eso no nos exonera o no nos quita a que tenemos que seguir el fundamento bíblico, tenemos que seguir lo que Dios quiere que nosotros sigamos. No podemos, por ver estas cosas, pues salirnos entonces del patrón porque nos saldríamos del diseño del Señor y no es lo correcto. Lo importante es, ¿verdad?, que a través de la palabra aprendemos, vemos lo que es una cobertura sana, lo que es una cobertura bíblica, lo que es estar debajo de un pastor. Incluso le hablé la semana pasada lo del ciego Bartimeo. Dice la palabra que cuando él oyó de Jesús, ¿qué hizo? Se quitó su cobertura y gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dije, a veces estamos bajo una cobertura que fue la que me causó la ceguera. Si es necesario, me la quito y le clamo a Jesús, pero tengo que luego cubrirme nuevamente. Tengo que luego ir donde Dios quiere que yo vaya. O sea, ¿qué les quiero decir? Que sí, a veces nos podemos encontrar bajo una cobertura que no es, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Mira, soltamos esa capa y el Señor nos va a dirigir a donde Él quiere que vayamos. De igual manera también le hablé, no todo es malo. Hay pastores que son tremendos, hay pastores que es una bendición tú llamarte de estar bajo esa cobertura porque son siervos del Señor y son de gran ayuda a nuestras vidas. O sea, el trabajo del pastor, el trabajo del líder es sufrido, pero es un trabajo bueno cuando lo hacen, ¿verdad?, bajo el Señor, cuando ellos mismos están bajo la cobertura del Señor. También les hablé que esto me impactó mucho la semana pasada. El Salmo 23 nos da el mejor ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 23? O sea, un pastor, David, dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, un pastor tiene un pastor. Ahí habla de cobertura encima de cobertura. Él tenía ovejas, pero sobre él había un pastor. Entonces, bíblicamente, donde quiera que miremos, la cobertura es del Señor. Y el tabernáculo, pues hablaba de esto, hablaba de las cortinas y lo vimos la semana pasada. Hoy, ¿verdad?, le di esa base, me gusta dar esa base para saber dónde estamos y que no se nos pierda, ¿verdad?, no perdernos. Y todas estas clases están, como le dije, en YouTube. El que no las ha podido ver puede ir y cada una están ahí, las puede ver desde el principio en orden para que les sea de bendición. Están sumamente interesantes. Pero hoy vamos a estudiar Éxodo 27. Como saben, no lo leo completo, sino que vamos desmenuzándolo y rompiéndolo y estudiándolo poco a poco y sacando lo más que podamos de él. Y lleguemos hasta donde lleguemos. Aquí no hay, aquí es, ¿verdad? Medimos el tiempo, hablamos y hasta donde lleguemos. Si lo tenemos que continuar la próxima semana, lo continuamos. Pero esto está poderoso. ¿Qué hay en Éxodo 27? El altar de bronce, el atrio y el aceite para las lámparas. Eso es lo que habla Éxodo 27. Lo vamos a romper. Vamos a comenzar aquí rapidito un resumen de todo para que lo entiendan. En este capítulo comienza la descripción de la sección del tabernáculo que se conoce como el atrio exterior. Le hablaba, esa es la parte de afuera. En esta área se encontraban dos piezas importantes, el altar de sacrificios y el lavatorio. En este capítulo leeremos la descripción del altar de sacrificio y también las cortinas que debían estar en el exterior del tabernáculo. Encontré esto sumamente interesante porque yo no me estoy adelantando a las clases, yo voy por lo que dice la Biblia y eso es lo que estoy estudiando. Así que después de la semana pasada yo dije, pues se acabaron las cortinas, se acabó la cobertura y cuando me topo ahora, espérate, había unas cortinas afuera también. ¿Qué tipifica esto? Y fue bastante interesante, ¿verdad? Ver, no es algo bien profundo, pero cuando lo vi yo dije, wow, la verdad que todo es, o sea, nuestro Dios no se le escapa a ninguna. Él tiene todos los detalles puestos ahí en la palabra para nosotros andar correctamente como Él quiere. El altar de sacrificio. Ese era el altar del holocausto, se le llama el altar de bronce, tiene diferentes nombres, ¿verdad? El altar era lo primero que se veía al entrar al tabernáculo, en el atrio, afuera. Lo primero que la gente veía era ese altar. Delante del altar los sacerdotes recibían los sacrificios y ofrendas del pueblo y algunos de estos eran quemados total o parcialmente en el fuego del altar. El altar de sacrificio también es conocido como el altar de bronce, ya que estaba cubierto de este metal precioso. Primero la caja del altar debía elaborarse de madera de acacia y luego estaba forrada completa de bronce. Hago un paréntesis aquí para decirles, se lo he dicho en otras clases, todo este material, ¿de dónde lo sacaban? Lo sacaron de Egipto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Dios no te exige ni te pide nada que Él no te ha dado. O sea, Él pedía estas exigencias, lo quiero de esta manera, lo quiero así, lo quiero asado, de este material, de esto y lo otro, pero ya Él mismo había provisto
el material para hacerlo. Esto habla grandísimo a nuestras vidas de que nada de lo que Él nos pida, Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. A veces en nuestros ojos el Señor, pero yo no tengo esto. Busca dentro de ti, porque Dios no te va a decir, a pedir nada que Él no te ha dado. Yo siempre he dicho, a Dios no le damos absoluto. ¿Sabes lo único que le damos al Señor? Nuestra adoración. Es lo único que es genuino. Darle nuestro corazón y darle nuestra adoración es lo único que nosotros le damos que sale de adentro, porque todo nos lo ha dado Él. O sea, lo de las demás cosas, dinero, eso se lo devolvemos de lo mucho que Él nos da. La adoración es lo único que nosotros le damos. Así que Él nos provee para nosotros darle lo que Él nos pide. Así de grande es el Dios que nosotros le servimos. Las instrucciones específicas que Dios dio de este altar son las siguientes. Harás también un altar de madera de acacio. Ahí dio no voy a leer todo eso porque es simplemente los tamaños. Él dio especificaciones de cómo lo quería, que lo cubrieran de bronce. Todo eso está en Éxodo 27. Yo me río y me reía hoy, hago otro paréntesis, porque todas estas instrucciones el Señor se las dio a Moisés allá en el monte. ¿Qué mente tenía que tener Moisés para no olvidarse de todos esos detalles? Yo decía, lo habrá. Yo digo, y le dio hasta las medidas, que si 3 codos, que si esto, que si lo otro. Y yo, ahí, imagínese que Dios te dé todas esas instrucciones. Me gustaría, ¿verdad?, saber cómo, o me dio esa curiosidad, yo, cómo él se pudo acordar de todos esos detalles. Tuvo que haberlos escrito de alguna forma o algo, porque eran demasiado de muchos los detalles, pero esas preguntas me venían a la mente porque realmente esto pasó así. O sea, Moisés estuvo en el monte todos esos días y el Señor le dio todas estas instrucciones y luego cuando él bajó, todo esto pues se llevó a cabo. Pero estas fueron cosas que Dios le dio allá en el monte. Al altar le acompañaban otros utensilios. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, las paletas que movían los tezones, o sea, y muchas otras cosas más que iban con ese altar. También habían unas varas y unos aros para poder transportar ese altar, ¿verdad? Para poderlo mover, habían unas varas, unos palos, por decirlo así, unos palos y unos aros que estaban en las esquinas y de esa manera ellos podían moverlo porque acuérdense que ellos iban ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Eso era un tabernáculo que ellos tenían que mover. Ellos caminaban y ellos movían, tenían que movilizar todo eso. Así que el Señor le dio todas las instrucciones de cómo lo iban a hacer para poderlo mover. Ese altar también tenía 4 cuernos. Y esto de los cuernos le voy a dar bien fuerte al final. Vamos a hablar sobre esto. Esto fue lo más que me marcó de toda la clase. Los voy a explicar más adelante, pero pónganlo ahí porque les va a cambiar el color de pelo, como siempre digo que me hace a mí. Luego, las cortinas exteriores. Vamos a hablar un poquito de las cortinas exteriores. Le hablé que la semana pasada hablamos de las interiores, pero habían unas cortinas fuera del tabernáculo también. Anteriormente leímos sobre los velos y las cortinas del santuario adentro, pero ahora vamos a ver las de adentro, las de afuera. Estas son las cortinas que dan al exterior, desde afuera. No era posible ver hacia adentro, ya que estas cortinas separaban el mundo exterior del mundo interior del tabernáculo. Estas cortinas nos recuerdan que estamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Pero como veremos más adelante, el tabernáculo enseña precisamente cuál es el camino para regresar a Dios. Veamos ahora la descripción de los materiales. Ahí habla de las cortinas del sur, del norte, o sea, las de un lado, las del otro, los materiales. Así por encimita, yo decía, estas cortinas separan lo que es santo de lo de afuera. Acuérdense que santificación es eso, separación. Quiere decir que este tabernáculo que tenía el lugar santo y el lugar santísimo y el atrio, Dios quería esas cortinas para que eso estuviese separado del resto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Acuérdense que yo le dije que nosotros ahora, ¿verdad? La Biblia dice que somos tabernáculos porque Dios habita en nosotros. Esas cortinas exteriores es nuestro testimonio, es lo que enseña a los demás que somos separados, de que hay santidad dentro de nosotros. Aquí cabe
lo de que pues mucha gente dice, pues yo soy cristiano, lo de afuera no importa mucho. Saben que siempre ha estado esta guerra, Dios mío, que separa tanto la iglesia, que si las vestimentas, que cómo debe vestir la mujer, que si pantalón, no pantalón, que si falda. Yo no estoy aquí para eso, pero sí yo le puedo decir que todo cristiano debe vestir de forma que enseñe que somos separados del Señor. Eso no tiene que ver con falda ni con pantalón. Eso tiene que ver con pudor. Eso tiene que ver mira, y hay hasta gente que no le sirve a Dios y visten bien, visten moderadamente, visten porque habla de su interior, habla de sus modales, habla de su forma, ¿verdad? De ser. Y cuánto más nosotros que somos cristianos y separados, ¿verdad? Del mundo, no podemos vestir como se nos da la gana. Y tú vas a decir, venga, te estás metiendo en un tema. No, hay que hablarlo todo. Entonces nosotros tenemos que hacer esa diferencia de que no nos veamos como se ve el mundo, de que nos vean y digan, mira, esa es cristiana. O sea, y vuelvo y le digo, no es la falda, no es los pantalones, porque mira, en una ocasión yo fui a una oficina aquí del gobierno que precisamente estaba tramitando mi pasaporte para poder viajar fuera y tuve que ir a una oficina de gobierno y cuando entré había mucha gente ahí esperando su turno y había gente con muchos tatuajes, gente con muchas pantallas y se veían así como rebelde, como uno rápido dice, se ven rebeldes. Y al frente mío había una muchacha que tenía unos pantalones bien cortitos, casi se le veía todo, estaba cargando así un bebé y tenía muchos tatuajes, muchas cosas y yo me sonrío con ella. Yo estaba sentada y estaba de pie. Yo me sonrío con ella y ella como que se ríe así, pero como que no confía mucho, pero se sonríe. Yo le hago espacio, ella se sienta y comenzamos a hablar hasta del bebé. Pero mire cómo yo le dije que ella estaba vestida y yo empecé a hablar con ella, hicimos conversación a lo que esperábamos el turno. De momento, entre todo ese gentío, entra esta mujer que yo identifico que es cristiana. ¿Por qué? Porque tenía una falda hasta abajo, tenía el pelo hasta arriba, quizás tenía mi edad, pero parecía que tenía 50 años más. De la forma que estaba afuera, parecía cristiana. Pero miren, ella entró con una cara que parecía un mocho, como dicen en Puerto Rico, que cortaba a cualquiera. O sea, como con amargura, como con coraje. Ella no le dijo buenos días a nadie. Ella entró por ahí. A ella la miraron de arriba abajo, pero ella también miró como por encima del hombro y hasta miró mal cuando salió, porque había mucha gente, miró mal a la muchacha que yo le hablé, que estaba sentada al lado mío. Ustedes no saben la vergüenza que yo sentí. Y sí tenía una camisa que decía algo como de Jesús, algo. La vergüenza que yo sentí porque yo vi gente que la miró y se rió y comenzaron a hablar entre sí y yo decía, no es lo que tú tengas puesto, es lo que tú enseñes. O sea, las cortinas, y no me he salido de la clase, las cortinas externas es lo que te separa del mundo, pero es lo que enseña al mundo quién tú eres. O sea, no es lo que te pongas solamente, sino es qué te pones, de qué te vas a vestir esta mañana, cuando te levantes por la mañana, de alegría, de gozo, de paz, de mansedumbre. Eso es importante. Esas son esas cortinas. Por eso es que te dije, no te voy a hablar de vestimentas en sí, sino cuál es tu vestidura, cuál es tu cortina de afuera. Ves que nos tenemos que aplicar lo que el Señor ponía. Tenemos que aplicar estas cosas que el Señor estableció. Estas cortinas, o sea, ahora yo sé que cada vez que ustedes se vistan, lo van a ver de otra manera diferente. Antes de salir de tu casa, tú te vas a mirar, tengo las cortinas que el Señor quiere. Verdaderamente los de afuera van a ver que yo estoy separada para Él. Es interesante y es una responsabilidad que el Señor nos da. No hay excusa. La palabra nos enseña, ¿verdad? Y nos corrige. Y nada, y si tú notas que debes hacer unos cambios, pues amén. Comencemos a hacer unos cambios. Para eso el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. Así que ya salimos de las cortinas de afuera. Había una puerta de entrada, la puerta del tabernáculo, era una cortina grande de lino fino, eran unas telas de colores. Y describía, algo que me llamó la atención era que esa cortina para entrar era azul, púrpura, rojo y blanco. Todo lo que enseña la palabra simboliza y tipifica y va alrededor del sacrificio de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ve a Jesús, se ve el sacrificio y se ve el plan de salvación. Eso es algo que estudien para que ustedes vean. La Biblia, el Señor, de la forma que el Señor diseñó su palabra para que quedase con nosotros, habla de Cristo en todo. Y esta cortina no es la excepción, y los colores, todos esos colores tipifican todo eso, la sangre de Cristo, el sacrificio, todo eso.
Así que es interesante ver esas cosas, ¿verdad? Que en todo lo que hagamos enseñe el sacrificio de Cristo. No me he salido, todo esto va en la clase, estamos hablando, vamos a hablar más adelante, le vamos a dar a lo que es el altar, aunque le hablé de las cortinas, este capítulo especifica más sobre el altar y los cuernos del altar. Van a ver que eso es sumamente interesante. Pero no puedo dejar lo último que habla el capítulo, que es el aceite para la lámpara. Este aceite para la lámpara, ustedes saben, esto es algo que se predica mucho en las iglesias, esto es algo que nosotros tenemos un poquito de más conocimiento. El aceite tipifica que el Espíritu Santo. Sabemos que el aceite, cómo se hacía, pisándola, prensaban esas aceitunas, ¿verdad? Para sacar ese aceite. ¿Qué tipifica eso? La prueba, o sea, el aceite, la unción del Espíritu. No es algo que lo tenemos. Mira, la salvación es gratis, pero costó mucho. Asimismo, la unción del Espíritu es algo que el Espíritu te lo da, pero cuesta porque ¿qué cuesta? El interés de tu quererla, el sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, el tú querer esa unción. Mira, me viene a la mente Apocalipsis cuando habla, creo que es Apocalipsis 2, que habla de la iglesia de la Odisea, que dice, yo te aconsejo que de mí tú compres oro refinado en fuego. Eso tipifica la unción, lo que es el fuego, el Espíritu Santo, el aceite, que compres oro refinado. Si tú dices compre, pero ¿cómo? Esto no es con dinero, esto es con sacrificio, porque eso de que venimos a Cristo y ya Cristo todo lo pagó y no, sí, la salvación él la pagó y le costó precio de sangre. Pero todas las demás cosas que vienen con esto nos va a costar sacrificio a nosotros, sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio de tantas cosas, ¿verdad? Que son las que nos va a dar estos beneficios de servir al Señor. Pero créanme que son sacrificios que valen la pena, porque estar lleno de la presencia de Dios y del Espíritu Santo es lo que nos hace continuar cada día. Así que este aceite para las lámparas, obviamente era aceite que tenía que estar continuo. Tenían gente específica. Yo una vez, el Señor me dio la oportunidad de llevar una prédica de lo que era el aceite de la unción y lo que era el aceite que se necesitaba en el templo y tenían gente específica. Habían almacenes. En el tiempo de David, habían almacenes solo para el aceite. Habían líderes generales solos para el aceite. Se me olvidó el nombre ahora, pero yo prediqué con el nombre o bajo el nombre del general que guardaba el aceite de la unción. Y se me olvidó el nombre. Y yo me acuerdo que esa prédica a mí me impactó. Y yo desde ese día yo decía, Señor, qué privilegio ser el guardián del aceite del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que estar pendiente que ese aceite no falte. O sea, de todo esto nos habla la Biblia. Y mira que eso es en el tiempo de David, pero esto viene desde aquí. Que desde aquí el Señor le dijo, ese aceite no puede faltar. Tienen que hacer ese aceite prensado para que las lámparas estén encendidas. Eso no era con un fósforo, eso era con aceite puro, que tipifica el Espíritu Santo, que es el que siempre tiene esa llama en nosotros encendida. Acuérdense que si nosotros, ¿qué dice la Biblia? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quiere decir que yo tengo que tener al Espíritu Santo vivo dentro de mí, porque Él es el sello, Él es mi sello para yo poder irme con el Señor. Entendamos, ¿verdad? Que el arrebatamiento es para todo aquel que crea en Él, ¿verdad? En el arrebatamiento y tenga esa fe que dice Lucas 18. Hallará fe Dios en la tierra. Si hay fe en ti y tú tienes al Espíritu Santo, Él es tu sello. Él es tu sello que cuando venga Cristo en las nubes, el Espíritu Santo va a recoger a los que están sellados con Él y le va a decir, aquí está la iglesia que te esperó, la iglesia que tiene aceite. Así que esto es bien interesante, lo hemos estudiado y lo sabemos, ¿verdad? Y para el tabernáculo, el Señor le habló en este capítulo y le dijo, es necesario que tengan aceite todo el tiempo y que esas lámparas estén constantemente encendidas. O sea, ese altar no cerraba. Ese lugar santo y santísimo no estaba abierto siempre, estaba prendido todo el tiempo. Habían sacerdotes asignados, estaban lo que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote, donde ellos podían entrar a ciertos sitios, el sumo sacerdote al lugar santísimo. O sea, esto era algo, hermano, nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden y en inglés se dice picky, no sé cómo se dirá en español, pero Él es bien.
peculiar con sus cosas. O sea, él no varía, él sabe cómo él quiere sus cosas. Él no es como que él pida algo y tú le dices, no, pues yo te doy esto y está bien, yo me conformo con eso. No, el Señor te pide algo y es como él lo quiere, es como él lo pide. Él no espera menos de lo que él te está pidiendo. Así es nuestro Dios. Y interesante y es importante, es la palabra que está buscando, es importante saber estos detalles porque si queremos entrar a la tierra prometida, tenemos que ver qué fue lo que este pueblo no hizo. Y acuérdense que siempre le he dicho que no solamente no entró el pueblo, Moisés tampoco entró. Él hizo cosas también que impidieron que él pudiera entrar a la tierra prometida. Yo quiero entrar a mi tierra prometida, que obviamente el fin de todo esto es entrar al reino de los cielos, pero aquí en la tierra de los vivientes, yo quiero alcanzar esa palabra que el Señor me dio. Yo quiero llegar a la promesa y a veces no hemos llegado a la promesa porque estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no estamos entrando al reposo que el Señor quiere. Este es el meollo de nuestra serie, lo que estamos estudiando. Así que todo esto nos está enseñando, vamos a examinarnos porque quizás hacía tiempo yo debía haber entrado a mi tierra prometida y no he entrado porque estoy falta, porque no he entrado al reposo en alguna área, porque no he hecho algo. Y el Señor, ¿verdad? A través de estas clases nos sigue iluminando y nos sigue enseñando. Vamos a entrar de lleno a lo que es el altar del sacrificio, el altar de bronce, como le querían llamar. Yo le expliqué y les dije, el atrio afuera era donde primero llegaba, la gente llegaba ahí, traían los Ok, hay diferentes tipos de sacrificios y eso yo le quería leer esto aquí que encontré porque lo explica bien detalladamente y es importante entender esto. Este es el misterio central de nuestra religión y es necesario que tengamos reverencia en nuestros corazones conforme nos aproximamos a él. La doctrina de la sustitución es el corazón de todo el asunto. ¿Qué es sustitución, Brenda? El cambio. Antes era un cordero o diferentes cosas que se sacrificaban, ahora es Cristo. Esa es la sustitución que se está hablando aquí y debemos entender esto. Y nuestros corazones necesitan ser levantados mientras hablamos de él, de Jesucristo, el propio Hijo de Dios, asumiendo la naturaleza humana y en esta naturaleza desangrándose y muriendo en nuestro lugar y posición. Es la revelación suprema, la maravilla de maravillas, la gloria del Dios glorioso. Nosotros vemos la Biblia ahora, vemos que Cristo murió, aceptamos el sacrificio de él y recibimos salvación. Pero todo eso vino de lo que estamos estudiando, de estos sacrificios que ellos hacían antes. Los sacrificios bajo la ley eran variados. Aquí quería llegarle. Eran variados. Mira, un holocausto, un sacrificio de paz o un sacrificio por el pecado podían ser traídos de conformidad a lo que los hombres querían ofrecer al Señor para tener comunión con él o para confesar a él sus pecados. Había un sacrificio especialmente destinado para los sacerdotes ungidos, otros para toda la congregación, otros para un rey y todavía otros más para alguien del pueblo. En verdad, todos los tipos de sacrificio apuntaban al único grandioso sacrificio, pero a la vez indicaban varias marcas y características de la indivisión Cordero de Dios. Las víctimas iban desde un becerro, escucha bien, pasando por un cordero hasta llegar a 2 tórtolas o 2 palominos. Y tú vas a decir, Brenda, ¿qué tú estás leyendo ahí? ¿Qué quiere decir todo eso? Tenemos perspectivas diferentes del sacrificio de Cristo según nuestra capacidad de verlo. Y sin embargo, todas estas perspectivas pueden estar muy conformes con la verdad, pues la expiación tiene muchas facetas y opera en muchas direcciones. Los tipos que encontramos en el libro de Levítico representan las diferentes perspectivas que en las mentes de los creyentes tenían de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos manifestaban a un Cristo único, pero cada uno desde una diferente perspectiva. La misericordia es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es apropiado para ti, igualmente que para mí y para todo el que viene a él por fe. El rico, el pobre, el valiente, el tímido, el amigable, el inmoral, todos encuentran en Jesús aquello que se ajusta al caso individual. Tú puedes ser una persona de mente grandiosa y de pensamientos profundos, pero tú encontrarás en Jesús todo lo que tú elevada inteligencia puede desear. Yo podré ser una persona de poca educación y de estrechos poderes de pensamiento, pero yo encontraré que el Señor Jesús se adapta a mi capacidad limitada. Esto es importante. Lo que yo le estoy hablando aquí, que el sacrificio cubre a cada uno de nosotros. Y
lo que estamos viendo, esto que tipifica en ese tiempo, pues a veces era un cordero, a veces una paloma, depende de lo que iban a hacer. Depende si era el sacrificio del sacerdote, del pueblo, del rey. Viste que habían diferentes tipos de sacrificios. Algunos eran solamente de adoración, algunos eran sacrificios de paz, algunos eran de expiación de pecado. Ese es el más que, ¿verdad?, que sabemos, o el más que tenemos conocimiento de que, pues se llevaba un corderito para que le perdonara los pecados. Sí, pero eso no era el único sacrificio que se hacía en el altar. Por eso quise traer esto para que aprendamos eso. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que yo voy al altar para diferentes cosas, que yo voy a la presencia del Señor para diferentes cosas, para que perdone mis pecados, pero también para encontrar paz, también para ver, porque también para adorarle. Vamos, nos acercamos a la presencia del Señor con diferentes propósitos. Entonces, cada propósito requiere algo. Y es importante que lo sepamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no podía ir a que me expiaran los pecados con una paloma, porque así no era, era un cordero. Para la expiación de pecados era un cordero que tenía que derramar su sangre. O sea, había un orden y un patrón y una forma que el Señor requería de acuerdo a lo que se necesitaba hacer. O sea, esto es bien interesante y tenemos que abrir nuestra mente para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo pudiera traducir esto ahora? Pues me viene a la mente ese versículo que dice, a veces pedimos y no sabemos pedir. A veces estamos orando y dice la oración eficaz del justo, puede mucho. O sea, es la oración que se hace sabiendo lo que estás haciendo. O sea, a veces nos arrodillamos a pedir por ir para abajo y no pasan las cosas y decimos, Señor, tú no me escuchas. Es que estamos pidiendo mal, porque quizás Dios dice, es que tú viniste aquí a pedirme paz, pero tú me tenías que traer un cordero porque hay unos pecados en ti, hay unas cosas en ti que tú tienes que expiar, que yo tengo que limpiar, que yo tengo que cambiar en ti. Tú no me puedes pedir paz si sigues enojada con tu hermano. Tú no puedes, Señor, yo necesito una paz en mi corazón, pero yo no voy a perdonar a mi mamá. O sea, no funciona de esa manera. Y eso es lo que me viene a la mente cuando estudiamos esto. O sea, hay que saber cómo me voy a acercar al altar, cómo me voy a acercar a qué sacrificio yo voy a llevar para que sea efectivo. No vamos a estar matando palomas cuando es cordero lo que tenemos que matar. O no vamos a estar matando pobres corderitos cuando ya el Señor te perdonó. Ahora es otra cosa. Pues vamos a ver qué el Señor pide de nosotros. O sea, esto es sumamente interesante para aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Y como también a veces nos vemos que juzgamos, ¿verdad? Y a veces miramos así al del lado y decimos, mira, ese tiene en su altar esto y lo otro, cuando debería tener este. Todos somos diferentes, todos estamos en diferentes áreas de nuestras vidas. Vamos a mirar el altar de nosotros, no vamos a mirar el altar del otro, vamos a mirar el altar de nosotros. Y me río, ¿verdad? Porque todos tendemos a hacer eso. Todos tendemos a ver, a veces estamos en la iglesia y vemos a aquel y aquel, si no se arrepiente y no avanza, y no sabemos lo que está pasando el hermanito, vamos a dejar de estar viendo los altares de los demás y vamos a ver el altar de nosotros. Mira, mientras yo estudiaba esta clase hoy, yo decía, porque nosotros, ¿verdad?, somos del Ministerio de Restauración Personal, Matrimonial y Familiar, ¿verdad?, de gracia, un ministerio de restauración. Nosotros todos los días hablamos de eso, de restaurar. ¿Qué restaurar? Tomar algo que se destruyó y ponerlo en su estado original, repararlo. No hay restauración si no se arregla el altar. Si tú te vas a Esdras y Nehemías habla, ¿verdad?, de estos hombres que quisieron reparar la ciudad después de aquel cautiverio de 70 años, ¿verdad? Ellos quisieron restaurar las murallas y sabemos eso y hablamos, Nehemías, el que reparó las puertas, las portillos, las murallas, todo. Vete a Esdras 2. Cuando ellos van a comenzar esta asignación, este proyecto, lo primero que dicen es el altar, lo que tenemos que reparar primero. Es el altar. Si te vas a Elías, cuando se formó aquel revolú con la Jezabel, Señor la reprenda, que sedujo a todos los profetas a estar profetizando a Baal y los engañó, porque siempre les digo, mucha gente piensa, los profetas de Baal no era el pueblo de Dios, no, era el pueblo de Dios que había sido engañado por la Jezabel esta. Cuando se forma todo ese revolú, yo se lo explico a mi forma, ¿verdad? Cuando se forma todo ese revolú y ella los engaña y hay un revolú, ahí se para Elías y dice, mira, pero es que aquí hay un arroz con gandules y aquí no se sabe y aquí hay que demostrar quién es Dios. Aquí se va a demostrar cuál es el Dios verdadero.
Porque aquí hay profeta, yo soy profeta del Señor y todos estos son profetas de Baal. Pues mira, vamos a ver cuál debe, vamos a ver aquí quién, como dicen en Puerto Rico, si el gas pela o no pela. Vamos a ver aquí quién tiene al Dios verdadero. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Preparar el altar. O sea, todo lo que tiene que ver con restauración, tienes que reparar el altar primero. Entonces es sumamente importante que nosotros entendamos cómo reparamos nuestro altar, poniéndolo nuevamente como Dios quiere y llevando a ese altar lo que Dios quiere que llevemos. Y ahí te voy a llevar más adelante, porque aunque se va a oír medio fuerte, ¿qué es lo que Dios quiere que llevemos a ese altar? A nosotros mismos. Y tú vas a decir, pero Cristo fue el sacrificio mayor, sí, por mi salvación, pero yo necesito irme al altar. Y tú me vas a decir, Brenda, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Explícamelo por la palabra, porque yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. A mí, Romanos 12:1 me dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Pablo ahí le dijo a esa iglesia que andaba en un revolú, los romanos andaban pero en unos pecados y unas cosas que no vamos a entrar ahí. Él, os ruego por la misericordia, ahí se fue bien formal, os ruego por la misericordia de Dios, preséntese en ustedes como sacrificio vivo, tírese de cabeza al altar. No conforméis a las cosas de este mundo, métase al altar, quemen la grosura de ustedes, tienen que ser sacrificados. Tú me vas a decir, Brenda, te fuiste profundo ahí. Más adelante yo te voy a explicar esto un poquito mejor. Pero el altar tenía unos cuernos y yo les quiero hablar de esos cuernos. Les quiero hablar de esos cuernos porque esos cuernos, aquí es que entro a lo que es la intercesión, lo que hablaba con Árica, que le dije, esta parte tocó lo que era la intercesión y me llamó mucho la atención porque yo que llevo tantos años, ¿verdad? Toda mi vida en la iglesia, escuchaba los cuernos del altar y sí, aquel se agarró de los cuernos del altar y agárrate de los cuernos del altar. ¿Qué tipifican? ¿Qué son los cuernos del altar? Esos 4 cuernos, ¿qué son? ¿Qué es? Es parte del altar, pero ¿por qué los cuernos? Wow, si te pones a buscar información, hay muchísimos comentaristas, hay muchas cosas, pero la más que me tocó el corazón y lo más que me dio sentido con la palabra, porque ustedes saben que yo soy así, yo si me da Biblia, amén. A mí, yo escucho tu opinión y muchas opiniones sí tienen sentido, ¿verdad? Porque no todo está explícito en la palabra, pero a mí dame palabra que te avale, ¿verdad? Por lo menos así soy yo. Y encontré esta persona que explicaba esto y yo decía, me hace muchísimo sentido. Mira, esta persona explicaba que la palabra altar, obviamente escrita en los originales, no le voy a dar aquí clase de eso, pero en los originales, ni lo voy a decir porque mataría la palabra. No se puede leer porque ese idioma no tiene vocales, pero se escribía MZBJ más, no lo puedo decir porque no tiene vocales, MZBJ. Es esa palabra que tiene una pronunciación que yo no sé decir, es el original que significaba altar, pero ustedes saben que ese lenguaje, esas letras, cada una de las letras significaba algo, incluso cada una de las letras es un número, cada una de las letras es un color. Cuando usted se va a estudiar profundo de la Biblia y cómo fue escrita, es así. Pero yo solamente te voy a decir que esas 4 letras, porque tiene un significado que nos hace sentido. Acuérdate que estoy hablando del altar. Esas 4 letras, MZBJ. La M significa perdón. La Z, buenas acciones. La B, bendición, y la J, vidas. Perdón, buenas acciones, bendición y vida. Esas 4 palabras hacen la palabra altar. Entonces, esta persona explicaba, ¿verdad? A la luz de la escritura, y él decía, los 4 cuernos del altar es eso, perdón, buenas acciones, bendición y vida. Lo que se encuentra en el altar, que es el perdón, el cambio de acción. Las buenas acciones es porque yo llevé para expiación, entonces yo recibo las buenas acciones, el cambio en uno, bendición del Señor y vida, porque se supone que vamos al altar a morir, pero salimos con vida. Amén. Así que esos 4, ¿verdad? Esta persona, esto no es que la Biblia lo dice, yo te estoy diciendo que de todos los comentaristas fue el más que a mí me gustó esa explicación porque me hace más sentido, porque ¿qué yo encuentro en el altar? ¿Por qué la necesidad de agarrarme de los cuernos del altar? Entonces aquí
¿Cómo yo puedo avalar esto? Perdón, vida, ¿cómo se encuentra eso en el altar? Mírate esto. No les voy a leer todo esto, pero les voy a contar al estilo Brenda para que lo puedan entender. De dos personas en la palabra que se agarraron de los cuernos del altar, pero los dos tuvieron un final diferente. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué uno recibió perdón y no lo mataron y el otro lo mataron? Si los dos se agarraron, ¿verdad? O los dos estaban ahí en el cuerno del altar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿O qué pasó aquí? Vamos a ver, mira, les dije ya que Pablo nos dice, acuérdate que Pablo nos dijo en Romanos 12:1 y llévate esto esta noche. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos que Jesucristo fue el sacrificio para salvación, pero le hablaba y le decía, ¿cómo nos aplicamos esto? Nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra carne, tantas cosas para tener, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esto no es de que llegamos, Jesucristo lo hizo todo y yo no hago nada. No, si le ofrecieron un evangelio así, le mintieron miserablemente. Así no es. Entonces aquí Pablo le decía a esta iglesia, mira, ruego por favor, porque esto es algo que es voluntario. Esto no es algo que nadie puede obligar a nadie. Mira, tíralo al altar. No. Y me río porque me viene a la mente en una iglesia que yo pertenecí, que me tuve que ir de ahí, donde había un problema con un joven y su mamá lo obligaba, lo tiraba al altar en los días de oración. Al altar tienes que irte ahí. Y el muchacho se dormía ahí, pero el problema continuaba, porque tú no puedes llevar a la gente obligada al altar. El altar es un sitio donde tú vas porque quieres. Al altar tú vas, tú tienes que ir con arrepentimiento, tú tienes que ir con intención de recibir lo que vas a ir a buscar, sea remisión de pecados, o sea, como le hablé ahorita, paz, o quieras adorar al Señor, agradecimiento, pero el altar no es algo que tú puedas obligar a nadie a llegar a él, es algo voluntario. Y yo creo que por eso es la razón principal por la cual Jesucristo vino, porque antes ellos estaban acostumbrados a, mira, yo peco y olvídate, llevo un cabrito ahí, que lo maten y se acabó y mañana sigo pecando. Así que no, así que no, así que fácil. Qué fácil, porque entonces yo vuelvo y voy para allá y llevo otro cabrito mañana. Qué fácil. Y los pobres animalitos muriendo y la gente pecando. Entonces la gente como que abusaba de eso. Entonces ahora vienen y creen, pues ya Jesús murió, pues y es lo mismo. Ellos están pensando que es lo mismo y no es así. No es así. El sacrificio, la salvación es gratis, pero costó mucho. Ese sacrificio de Jesucristo costó su sangre preciosa. Y no me voy a meter de lleno, pero aquí en lo que yo estudiaba, hablaba de los sacerdotes que hacían el sacrificio sabiendo que estaban en pecado y llevaban al pueblo a pecar. Y ellos mismos, por el ejemplo o por ignorancia o por lo que fuera, llevaban al pueblo a pecar y hablaba, Levíticos habla sobre esto. Por eso ellos tenían que hacer un propio sacrificio. Ellos, antes de hacer los sacrificios del pueblo, ellos tenían que llevar ese sacrificio también. Ellos también se le iba a llamar a cuenta. Y aquí quiero entrar a lo que es la intercesión como tal, porque los cuernos del altar tipifican esa intercesión, esa que va por encima de la oración. Eso de que estos dos casos que yo te voy a hablar eran de vida o muerte. Esa intercesión es cuando tú tienes esa oración que es de vida o muerte, que tú dices, yo necesito interceder por mi esposo, yo necesito interceder por mis hijos, yo necesito interceder por esta situación. Entonces ahí tú te agarras de ese cuerno del altar donde tú puedes encontrar esa bendición. Le hablé ahorita, perdón, buenas acciones, bendición y vida, cosas de vida o muerte. Yo necesito la bendición, yo necesito las buenas acciones de mi familia y necesito el perdón. Esos 4 cuernos del altar tipifican intercesión. Esa intercesión de que al altar vamos a sacrificarnos, pero con intención. Y también hay momentos que tenemos que agarrarnos de esos cuernos. Sepan que el sacrificio comenzaba por esos cuernos. El sacerdote tenía que derramar la sangre primero por los cuernos y luego en el medio. O sea, esto es una intercesión. Mientras yo estudiaba esto, yo hablaba conmigo misma y con el Señor y yo decía, Dios mío,
Hay que hablar más sobre la intercesión. El Señor pide el clamor, no oraciones vanas, no oraciones repetitivas, sino oraciones de gemido, de angustia, de arrodillarte y yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas, de esa intercesión y de esa fuerza. El Señor pide eso de nosotros. Hermano, es de vida o muerte. Es de vida o muerte. ¿Y sabe por qué me detuve? Porque mientras yo estudiaba, yo leí aquí que alguien puso, ¿verdad? Un comentarista puso, esto es tan importante, porque tú dices, yo intercedo por mí, pero nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Como yo le hablaba de las coberturas, nuestro esposo es el sacerdote de la casa, nosotros estamos por encima, ¿verdad? De nuestros hijos, y esto es por rango. Y voy a dar este ejemplo. Hay padres que dicen, mira, yo le pongo a mis hijos en las manos del Señor y ya, porque hay que soltarlo, ¿verdad? Ya yo voy a soltar a mis hijos, son mayores, y ya yo hice lo que yo podía hacer y yo pues sigo intercediendo por mí y allá ellos, porque ya pues esa palabra que germine, nosotros estamos llamados a interceder porque es de vida o muerte. O sea, estamos hablando de que hay familiares, hijos, esposos, amigos, incluso hasta por el pecador que no conocemos, tenemos que estar intercediendo. Fuimos llamados a pararnos en la brecha. Dice que el Señor buscaba a quien se parara en la brecha, alguien que se pare. ¿Qué es la brecha? El hueco, lo que separa a Dios del hombre. Entonces Dios dice, ¿quién se va a parar ahí por el pecador? ¿Quién se va? Porque es fácil pararme por mi esposo y mis hijos. Pero ¿y mi vecino que se está muriendo y no conoce al Señor? Yo aquí vivo en unos apartamentos y donde está el parqueo de mi carro, ¿verdad? Yo siempre me parqueaba frente al balcón de otro apartamento. Y ahí vivía, ya se mudó, una señora mayor solita. Ella vivía sola. Y a mí me daba una tristeza porque esa señora fumaba, ella estaba todo el día en ese balcón fumando. Siempre que yo llegaba, ponía mi carro, ella estaba fumando. O sea, fumaba muchísimo, pero yo la miraba que ella fumaba y siempre estaba mirando al cielo, porque era para el cielo, era el balcón. Y ella miraba al cielo y miraba al cielo. Y yo siempre en mi carro, cuando yo llegaba, yo decía, ahí ella está. Y yo decía, yo sé que ella está hablando con Dios. Y el Señor puso ese ardor en mi corazón. Y yo comencé a orar por ella y lloraba por ella. Señor, revélatele a su vida. Ella tenía como enfermedades porque caminaba bien lenta. Y yo me acuerdo que para ese tiempo aquí hubo una nevada bien fuerte y muchos sitios estaban cerrados y no encontraban agua. Y a mí mi mamá me daba agua y mi hermana porque ellas compraban y nos atendían las unas a las otras. Y yo me acuerdo que para ese tiempo mami me dio 2 paquetes de agua grande y cuando yo llegué, que los voy bajando, ella está en el balcón fumando con todo y nieve. Ella estaba fumando ahí, pero yo le dije, usted necesita agua o usted necesita cualquier cosa, usted quiere que yo vaya al supermercado por usted, porque no se podía manejar por la nieve. Mucha gente, o sea, no estaban recomendando, pero yo me atrevía y yo salía, pero mucha gente no se atrevía a salir y yo sabía que ella era mayor y tenía muchas enfermedades. Así que yo me acuerdo que yo me ofrecí y ella me dijo, no, gracias, ya alguien me trajo algo. Pero lo que le quiero llevar con esto es que un día, mientras yo estaba intercediendo por ella aquí en mi cuarto, orando por ella, Señor, yo no la conozco, pero yo siento como una carga por ella, tú conoces, y yo sentía como que era salvación, yo pedía salvación por ella. No sé si era que estaba por morirse o algo, porque no sé ni qué pasó con ella. Un día llegué y ya ella no estaba ahí y la habían mudado. Así que yo no sé si ella murió. Yo no sé qué pasó con esa señora, honestamente, pero yo oraba por salvación por ella y mientras yo oraba aquí, el Señor puso en mi corazón, déjale una Biblia en el balcón. Así que yo compré una Biblia y esa próxima vez que vine con la Biblia, ella no estaba ahí en el balcón. Yo pensé dársela, pero no estaba. Y cuando me iba bajando del carro, yo dije, pues se la doy después, cuando la vea. Pero dije, no. Y se la puse encima de la silla. O sea, me paré por el balcón y la puse encima de una silla. Y luego de eso la vi varias veces que estaba ahí en el balcón nuevamente y la saludaba. Si la leyó, si no la leyó, yo no sé qué pasó con la doña, pero yo sí sé que Dios puso esa intercesión y que yo le estaba hablando ahorita, que no siempre es por nuestra familia y nuestros hijos, sino por el impío, por el que está afuera. Tenemos que agarrarnos de los cuernos del altar y orar, porque la Biblia nos demanda que hagamos eso. La Biblia nos demanda que nosotros que ya tenemos la luz, alumbremos, seamos sal en la tierra y no es solamente para nuestra familia. Los 2 ejemplos que le quería dar, y aquí voy a culminar la clase, es rapidito. Mira, Adonías, estoy hablando del tiempo de David,
Cuando David se estaba a punto de morir, Adonías se quiso ser el rey. Entonces, hijo del rey, el rey David. Entonces, él se puso a celebrar bombos y platillos. Yo voy a hacerle que voy a seguir reinando. Y sabemos la historia que la mamá de Betsabé, la mamá de Salomón, dijo, pero ¿qué pasa aquí? No, el reinado es de Salomón. ¿Qué pasa con este? Y él casi ya sentado en el trono, casi. Él hizo fiesta como que yo soy el próximo. Él hizo campaña y muchos lo siguieron y tenía casi todo el pueblo gano y que yo voy a ser el rey. Y allá Betsabé fue donde David le dijo, rey, usted no se ha muerto. Usted no se ha muerto y Adonías está, y mi hijo, porque mi hijo es el rey, es Salomón. Y David dijo, ¿qué le pasa a Adonías? No, señor, es Salomón. Sienta más Salomón en el trono, que él es el rey. Entonces ustedes saben, yo se lo cuento a mi forma. Ahí Salomón pues fue el rey y ya cuando estaba sentado en el palacio, Adonías se entera de lo que pasa y dice, rayo, papi se enteró de lo que yo hice, esto es de muerte, esto es de muerte. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 1:50, te lo tengo que leer para que veas la diferencia. Primera de Reyes 1:50 dice, más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, que ahora era el rey, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar, escuche bien, lo bajaron del altar y Salomón le dijo, vete para tu casa, aquí no ha pasado nada. Dice, ¿qué pasó aquí? Él sabía que lo iban a matar por haberse adelantado y querer ser el rey, pero ¿qué él hizo? Él sabía que si él iba corriendo y se hacía del cuerno del altar, iba a alcanzar vida, iba a alcanzar misericordia del Señor y alcanzó vida, porque Salomón dijo, bájenlo de ahí, bájenlo del altar, vete para tu casa, aquí no ha pasado nada. Ese es el primer ejemplo. Ahora, Joab, ¿quién era Joab? Otro que también estaba ahí con el rey, con Adonías, que era de ese clan también, que se estaban levantando un poquito en contra de lo que estaba pasando allí. Pero él también había hecho otras cositas anteriormente. Él había matado a alguien y había un revolucito ahí con Joab. Pero Joab dice también en 2 de Reyes 2:29, y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Él también se agarró de los cuernos junto al altar. Pero ¿qué pasó con Joab? ¿A él lo perdonó también? No, señor. Ahí Salomón dijo, ¿dónde está Joab? En el cuerno del altar. Él está al lado del altar. Ok, él mandó a Benaía a que lo matara. Entonces, cuando nosotros leemos esto, decimos, pero los dos se agarraron del cuerno del altar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Adonías recibió perdón y por qué Joab no? Si en el altar, ¿verdad? Se supone que recibamos esto. Pero aquí hay una diferencia y es que cuando tú lo lees bien, dice que Adonías lo bajaron del altar, pero Joab estaba junto al altar. Hay una diferencia. Le hablé y le dije que Romanos 12:1 dice que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo. O sea, Adonías se tiró encima del altar. La intercesión de lo que él hizo fue tirarse encima del altar y agarrar el cuerno desde encima del altar. Él se tiró como sacrificio para alcanzar vida y alcanzó ese perdón y vida. Ahora, específicamente la Biblia dice que Joab estaba junto al altar. O sea, hay una diferencia a cómo nos allegamos al altar, lo que vamos a recibir. Los dos necesitaban que recibir vida, ¿verdad? Que no los mataran, pero uno sí lo recibió y el otro no. Hay una diferencia, así que hay una diferencia en cómo nos acercamos al altar. Depende a cómo hagamos eso, va a ser lo que vamos a recibir. Vuelve a mi mente lo que le hablaba ahorita. Pedimos y no sabemos lo que pedimos. Quizás lo hacemos por ignorancia o quizás lo hacemos sabiendo. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Hay momentos donde tenemos que tirarnos de cabeza al altar, agarrarnos de esos cuernos y pedir misericordia, sea para nosotros, o sea para un familiar, o sea para el vecino. La intercesión es necesaria y ese altar de bronce tipifica todas estas cosas. Para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo y luego al santísimo, había que pasar por ahí. El sacerdote tenía que tirar esa sangre por los cuernos, pasar, y sepa que el fuego no se prendía con un fósforo. El fuego venía del cielo si el Señor aprobaba ese sacrificio. Esa es otra. Podemos decir, vamos a orar y yo voy a interceder. Hay que ver si el Señor aprueba nuestro sacrificio. Aquí me podría meter y estar más largo rato hablando. Acuérdense en la ofrenda de Caín y Abel. No le hablé ahí, pero si tú te vas a la Biblia en Génesis, así por encimita se lo voy a tocar. ¿Qué fue lo que dijo Dios? La sangre de Abel. La sangre llama y la sangre habla. Todo esto es tipología. La sangre habla y el Señor escucha. La sangre. ¿Y qué pasó con Caín?
No hubo arrepentimiento en él. Así que no hay arrepentimiento. Ah, pues entonces esa sangre va a traer tu muerte. La sangre de él es tu muerte porque en ti no hubo arrepentimiento. Si se hubiese arrepentido, hubiera hallado perdón. Pero él no quiso arrepentirse. Así que la sangre de Abel, la venganza, el Señor la tuvo ahí. El Señor, esa sangre que gritaba, Caín pagó por no haberse arrepentido. Esto es profundo cuando vemos lo que es la sangre, lo que es el sacrificio, lo que son los altares. Pudimos ver hoy, ¿verdad? Los diferentes tipos de formas. O sea, esta clase, y vuelvo y le digo, pudiéramos estar aquí horas y horas hablando sobre esto. Yo espero haber podido, pues, traerle lo más importante. Si se llevan algo, es que seamos nosotros ese sacrificio vivo, que nos pongamos en ese altar, que seamos intercesores. Nuestro ministerio es de restauración, pero la primera es la personal. No podemos pretender que nuestros esposos se restauren, que nuestra familia, si nosotros estamos un reguero en nosotras. Nosotras tenemos que restaurar. ¿Qué le dije ahorita primero? Nehemías y Esdras. No podemos poner las murallas y volver a levantar lo que protege este pueblo si no hacemos si no reparamos el altar. O sea, no podemos pretender obtener todo si no reparamos nuestro altar. Si nos llevamos algo en esta noche, en esta clase, es cómo está mi altar. ¿Cómo está ese altar? ¿Estoy yo llevando el sacrificio que tengo que llevar? ¿Estoy yo teniendo conciencia de lo que estoy sacrificando? ¿Qué es lo que necesito? O sea, antes de cada oración, que las oraciones tengan sentido. No es tirarte ahí a orar. Es ¿por qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? ¿Con qué sentido? ¿Qué sacrificio yo voy a llevar? Si es de adoración, vamos a entonar alabanza, vamos a arrodillarnos, a cantarle al Señor, a orar y llevar ese sacrificio de adoración, de alabanza. Ese es uno de mis favoritos. A mí muchas veces yo me arrodillo y le digo, Señor, yo no te voy a pedir nada. Tú sabes todo lo que yo necesito. Tú sabes las cosas que yo necesito. Yo no te voy a pedir absolutamente nada. Yo simplemente quiero tirarme aquí a adorarte porque tú eres bueno. Y pongo mi música y ahí de rodillas comienzo a cantarle de rodillas y sigo hablando con él. Eso es llegar al altar, pero para llevar un sacrificio de adoración, porque muchas veces se nos olvida, estamos pide y se nos olvida, ¿verdad? Ser agradecido. Creo que es uno de los pecados más comunes en nosotros. Se nos olvida el agradecimiento. ¿Y cómo le agradecemos? ¿Qué le dije al principio? Que lo único que le podemos dar a Dios es nuestra adoración. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta clase, como a mí, le haya hablado. A mí me habló grandemente, y esta noche cuando te tires a orar, dile, Señor, me tiro aquí como sacrificio vivo. Así que hasta aquí esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este espacio. Te doy gracias por esta clase, Señor. Te doy gracias porque tu palabra ha hablado a mi vida y yo sé que ha hablado a la vida de ella, Señor. Yo, como dije al principio, yo me evalué mientras me preparaba y yo me encontré falta. En este momento yo te pido, Espíritu Santo, que tú me sigas guiando para yo fortalecer, para yo reedificar mi altar, para yo reparar. Enséñame, Espíritu Santo, lo que necesito hacer, en qué áreas necesito cambiar, cómo debo hacer. Tú dame esa guianza, Señor, para yo reparar mi altar y llevar ese sacrificio como tú pides que sea. De igual manera te pido, Señor, por cada una de las que estuvo en esta clase, Señor, que tu Espíritu Santo continúa hablándole a medida que la tarde siga la noche, y que ellas puedan, al igual que yo, tener ese ardiente deseo de reparar su altar para así reparar sus casas, y que puedan ver esa promesa y que todas entremos a ese reposo que tú tienes para cada una de nosotros. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y despido esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén.